de ese Producto Bruto Interno, desarrollando una labor que la hacemos gratuitamente, que es el cuidado de nuestros hijos, que es el cuidado de nuestras mascotas, que es el cuidado de nuestros adultos mayores, porque además cuando las mujeres llegamos a nuestra edad, ya tenemos hijos grandes que se cuidan solos, pero todavía tenemos padres que empiezan a ser ancianos y para los cuales hay que hacer trámites y hay que llevarlos al médico y también hay que ocuparse. Y esa tarea la hacemos también las mujeres. Entonces, esto todavía está muy presente en nuestras sociedades. Yo no digo que sea el caso de cada familia o de cada hogar de los que estamos presentes. Hablo con generalidades. Todavía se observa que esto está muy presente en nuestra sociedad. Entonces, la mujer termina haciendo una doble jornada de trabajo. Y cuando tiene alguna participación en la comunidad que tiene que ver con lo social, cuando participa políticamente o cuando participa, digamos, en algún club social a través de alguna tarea comunitaria, etcétera, etcétera, se le agrega, digamos, una función más, ¿no es cierto?, con lo cual termina muchas veces en una triple jornada. O las mujeres que están en los sindicatos. También hay una ley de cupo para lo gremial que no se está cumpliendo en casi ninguno de los gremios, y esto siempre lo reclamamos. En general ustedes ven que vemos las cúpulas de las centrales de trabajadores y son todos varones. Una sola vez hubo una mujer que duró unos poquitos meses, creo que se llamaba Susana Rueda, ¿no?, en la cúpula de la CGT. De los 3 había una mujer, duró meses. Y esto se repite en todos los gremios, ¿no es cierto? Las cúpulas siempre son los varones. Si analizamos nuestras instituciones, vamos a ver, una vez yo hice esta tarea dentro del Ministerio de Justicia al que pertenezco, un trabajo práctico para un curso que era semipresencial con agentes del ministerio. Entonces dijimos, bueno, trabajo práctico, analicemos nuestra institución. ¿Y qué surgió? El triángulo de arriba, todos varones, o sea, el ministro, los secretarios, los subsecretarios, y después en los cargos de dirección iban apareciendo algunas mujeres. Y la población de trabajadores era mayoritariamente de trabajadoras. Entonces, vemos este vértice se da en las empresas. Otra discriminación también es la brecha salarial. Todavía en nuestro país hay un 26% de brecha salarial, o sea, una mujer por la misma tarea y por el mismo horario y por la misma función cobra menos que el sueldo de un varón que hace la misma tarea en el mismo horario y cumple la misma función. Entonces, esto, lo que decíamos antes, se llama techo de cristal, esto de que una mujer, tanto en lo público como en el trabajo privado, va ascendiendo hasta un momento en que aparece esto que se llama el techo de cristal, que no se sabe por qué no asciende más, pero bueno, es esta cuestión cultural de que como es mujer. Y también esto ocurre en las entrevistas de trabajo, ¿no es cierto? O sea, cuando hay, y ahora que empieza a escasear un poco el trabajo, esto también se presenta como un problema, porque frente a un puesto de trabajo, una empresa prefiere, digamos, en la misma instancia de capacitación y formación, tomar un varón que tomar una mujer por la cuestión reproductiva, sobre todo cuando se toma personal de gente joven, porque siempre se piensa que, bueno, que la mujer se va a embarazar, que entonces la licencia por los hijos, etcétera, etcétera. Licencia que no paga el empresario, o sea que esto también es otra confusión. La licencia por maternidad la paga el Estado, no la paga el empresario. Pero de todas formas, solamente la presencia de hijos pequeños en un hogar hace que se considere que esa trabajadora va a tener su energía o su cabeza cooptada, ¿no?, por la crianza de esos hijos y no va a estar 100% entregada al trabajo, digamos, para la empresa. Entonces, estos prejuicios todavía están vigentes, los podemos tocar. Bueno, entonces, estereotipo dice, es una imagen mental, generalmente muy simplificada, de alguna categoría de personas, compartidas sus características esenciales por un gran número de personas, o sea, prejuicios, ¿no?
Los estereotipos van frecuentemente, aunque no necesariamente, acompañados de prejuicios, es decir, de una predisposición favorable o desfavorable hacia cualquier miembro de esa categoría en cuestión. Bueno, acá como esencia de los prejuicios o de los estereotipos, pone 2 columnas y atributos que en general los repartimos en base a la genitalidad, como decía antes, ¿no? Bueno, de la mujer esperamos que sea dócil, pensamos que es débil, esperamos que sea bella, que sea sensible, un poquito irracional, que sea dependiente, que puede ser impulsiva y por supuesto que sean reproductivas. Sabemos el padecimiento que tiene una mujer cuando no puede arribar a la reproducción. Esto se ve mucho en los ámbitos de trabajo, ¿no? Digamos, compañeras que llegando a los 40 o 40 y pico y no han podido ser madres y realmente lo viven como una mancha en su vida, como un menoscabo, aunque sean excelentes profesionales, aunque se hayan desarrollado en cualquier otro ámbito, empieza a pesar el tema de la maternidad y digamos, no haber arribado a la función reproductiva, que funciona como un estereotipo. O sea, también pensamos esto, somos mujeres, tenemos que ser madres, y no es como que fuéramos menos mujeres o menos personas, tuviéramos menos valor, ¿no? Esto son cosas que pesan mucho en la subjetividad. De los varones, toleramos que sean agresivos, que sean fuertes, pensamos que tienen que ser inteligentes, que no tienen que ser emocionales, o sea que tienen que ocultar sus emociones o no hablar de las emociones, que tienen que ser racionales, independientes, estables y productivos. Si escuchamos las conversaciones de mujeres y varones, vemos que las mujeres comparten mucho su emocionalidad en las conversaciones. Hablan de lo que les pasa, hablan de lo que les pasa con sus parejas, hablan de las preocupaciones sobre sus hijos, hablan de sus conflictos emocionales. Los varones hablan de cualquier cosa, menos entre ellos, ¿no? Menos compartir los conflictos emocionales o las preocupaciones por los hijos. Es más difícil que se abran esos temas y esto también funciona por los prejuicios y los estereotipos. Bueno, también, digo, las mujeres todavía tenemos para nosotras la idea de que el mundo privado y doméstico es lo más importante en nuestra vida, y el ámbito de lo natural, ¿no? Como que las mujeres, porque nos reproducimos, estamos ligadas a la naturaleza. Y los varones, bueno, siempre la expectativa está puesta en el espacio público. Es difícil que un adolescente, uno le pregunte, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y diga, no, yo me quiero casar y tener hijos, ¿no? En general el varón dice otra cosa, ¿no? Bueno, y también que se despliegue en el ámbito cultural, profesional, etcétera. 10 minutos, bueno, no miramos más el PowerPoint porque esto es para una hora. Bueno, a ver, los estereotipos no serían algo tan importante si no terminaran, o los prejuicios, generando situaciones de violencia. Cuando dije de los varones toleramos que sean agresivos, y ahora voy a pasar directo a hablar de la violencia de género. La violencia de género, la primer violencia, y si vamos a las estadísticas de las oficinas de política criminal, vemos que en todo lo que es crímenes y delitos graves, los perpetradores son mayoritariamente varones y las víctimas son mayoritariamente varones. O sea que la primer violencia de género es una violencia que se genera, se despliega entre varones, y esto lo vemos en los espectáculos públicos, los vemos en las canchas de fútbol. De hecho, en Buenos Aires, por lo menos, no sé cómo es acá, si va la hinchada local, no puede ir la hinchada visitante. O sea, hace años que ya no van las dos hinchadas a ver un partido de fútbol. Solamente puede ir a la cancha el que es del equipo que juega en su cancha como local. Se prohibió que se junten las dos hinchadas porque había una cantidad de muertes y de violencia a la salida y de destrozos. Entonces, digamos, se optó por hacer eso. Pero sí vemos en la salida de los boliches todos los fines de semana
hay chicos tajeados, o sea, ya llevan armas, están familiarizados, digamos, por lo menos con las armas blancas, con las trompadas, con las botellas rotas. Hace poco me contaba un amigo que al amigo del hijo de él, a la salida de la discoteca, una pelea por defender él a una chica que ni siquiera conocía mucho, pero bueno, se metió así de machito en una pelea y terminó en terapia intensiva con la mandíbula rota, o sea, le tuvieron que reconstruir la cara, un pibe de 19 años. Entonces, estas situaciones de extrema violencia, ¿no? Porque, digamos, son violencias que terminan muy mal. La violencia en el tránsito, o sea, vemos que dos autos llegan a una esquina, se tocan un poquito la punta de los autos y ya se bajan y se empiezan a pelear las trompadas y por ahí hasta alguno tiene un arma. Bueno, esta es violencia extrema que se da entre los varones, que tiene que ver, ¿por qué digo que es una violencia de género? Porque tiene que ver con ese impulso, con esa idea de que el varón tiene que ser agresivo, tiene que ser prepotente, que es parte de la construcción de su masculinidad, esa violencia. Y esa violencia también la despliega hacia las mujeres. Y la violencia doméstica se despliega hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los adultos mayores, hacia los discapacitados, o sea, hacia todo lo que encuentra en el ámbito doméstico. Entonces también la violencia tiene diferentes grados de tolerancia según la sociedad y según la cultura. Nosotros somos una sociedad muy tolerante de la violencia, porque en este momento estamos con un índice de femicidio muy alto en relación a otros países de la región. Por supuesto que no a México o a Guatemala, que son los países con las tasas más altas de muertes de mujeres por esta violencia. Pero nosotros estamos con una estadística de una muerte diaria. Entonces fíjense que al año tenemos prácticamente 360 mujeres de todas las edades, no solo jóvenes, mayoritariamente jóvenes, digamos, pero también tenemos, digamos, hace poco, mi tarea ahora es cargar el registro de femicidio, o sea que todos los días hago las investigaciones para ver los casos que hubo y, digamos, buscar datos sobre el caso y cargar una base que tenemos, que es el registro de femicidio. Entonces, es increíble porque siempre las argumentaciones de los varones son en relación a, como, digamos, no quiero decir la palabra domesticar, pero no me sale otra, ¿no? Digamos, cuando el varón explica por qué mató, bueno, porque, no sé, porque ella posiblemente le estaba haciendo infiel, o porque ella no se avenía a alguna, no sé, tiene que ver como con un disciplinamiento, la idea de la violencia, ¿no? Poner en caja a la mujer porque no está cumpliendo alguna expectativa que él tenía. Y fíjense que tenemos femicidios que ni siquiera son dentro de la pareja. Hay un femicidio de una chica adolescente en un barrio del conurbano que un vecino la acosaba, ¿no? Y la chica nunca le dio cabida, y un día él la sigue, se sube al micro atrás de ella, ella se sienta en el fondo, le saca un arma y le pega un tiro. O sea, la mató porque ella no había dado cabida a sus pretensiones, ¿no? Fíjense en qué punto estamos como sociedad, ¿no? Para que un hombre pueda hacer semejante cosa. En noviembre del año 2012 se modifica un artículo del Código Penal, y el artículo 11, y entonces, si bien no quedó escrita la palabra femicidio dentro del Código Penal, sí queda una figura, digamos, de crímenes agravados por la violencia de género o por la cuestión de género, que esto implica prisión perpetua, sin ningún tipo de atenuante. O sea, el perpetrador, aunque haga 5 carreras universitarias estando preso, no va a salir antes de que se cumpla, que creo que son 35 años, ¿no? 25, bueno, un lapsus. No va a salir antes, o sea, no tiene forma de condonar esa pena de ninguna forma. Pensábamos que ese logro, que también fue por la lucha de los movimientos de mujeres, las agrupaciones,
O sea, cada ley que sale, no es un regalo del cielo, o sea, sale a costa de mucho reclamo, de mucha lucha, de mucha manifestación frente al Congreso, de mucho lobby con los legisladores, etcétera, etcétera. Cuando se modifica el Código Penal, había una idea de que, bueno, en una de esas se bajaba un poquito el índice de femicidio, porque, bueno, prisión perpetua. Piensen que antes de eso hay condenas a 5 años, a 8 años, ¿no? Entonces decíamos, bueno, prisión perpetua lo van a pensar 2 veces. Sin embargo, sigue subiendo cada año el índice de femicidios. Entonces, bueno, acá hay una cuestión fundamental. Digamos, hablar de género es urgente, porque no podemos seguir viviendo en una sociedad donde el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la vida de las mujeres pende de un hilo, o sea, pende del humor de la persona, porque el 90% de los femicidios lo cometen parejas o exparejas. Hay femicidios frente al embarazo de una novia, por ejemplo. O sea, no solo, porque hasta ahora conocíamos el no hacerse cargo, no hacerse responsable, el varón que se va deja a la novia embarazada. Ahora ya que la mate, la verdad es que es algo que no se estaba viendo antes y que está ocurriendo bastante. Hay femicidios frente al reclamo de alimento de los hijos. Entonces también veníamos conociendo cómo, digamos, los varones se venían desentendiendo de la cuota alimentaria, ¿no es cierto?, de la atención, digamos, que debería ser obligatoria si uno trae un ser al mundo, hacerse cargo, ¿no? Siendo que además es tan fácil para los varones no traerlo. El método anticonceptivo más barato, más accesible y más inocuo lo usan los varones. Y digo, habiendo cometido este acto, una cosa es no hacerse cargo y otra cosa es terminar matando. O sea, por eso digo, no solo no vamos para mejor, sino que vamos para peor. Estamos viendo cosas que no se veían. Se veía el abandono de los hijos, pero no se veía matar a la madre y entonces a esos hijos dejarlos sin madre y también sin padre, porque el padre va a prisión perpetua. Estamos en más de 200 chicos huérfanos por año por las situaciones de femicidio. O sea, estamos muy mal como sociedad con este tema. El femicidio es la evidencia más extrema de la violencia de género, pero cuando dan las estadísticas, las oficinas que atienden denuncias de violencia, también son altísimas, son inabordables. O sea, cada ventanilla estatal que se abre para atender el tema violencia se ve desbordada de inmediato, porque son miles y miles y miles de llamados. Entonces, solamente abrir ventanillas del Estado, digo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Supónganse que abrimos todos los días como Estado un cuartel de bomberos, porque hay una cantidad de incendios impresionantes. Pero en la televisión, en los colegios, en las letras de las cosas que escuchan los chicos, de las músicas que escuchan nuestros adolescentes, estamos todo el tiempo incentivando a prender fuego todo. Es eso lo que nos pasa. O sea, desde nuestra cultura, desde todos los discursos, desde lo que ven los chicos en la televisión, en las películas, desde las novelas, desde el cine, desde lo que escuchan, no sé si ustedes ponen, interesante por ahí para los que les gusta investigar, los canales de música que pasan todo el tiempo videoclips con los temas musicales. Las pequeñas historias de esas peliculitas que acompañan a la canción tienen siempre una carga de machismo impresionante, impresionante. O es el cantante rodeado de, las mujeres están puestas, ¿no? Como, claro, siempre tiene 5 para acá, 5 para allá, las va empujando, o sea, la misoginia, o sea, este desprecio por la mujer es algo que nuestra cultura está todo el tiempo machacando. Entonces, si estamos todo el tiempo promoviendo el incendio, no podemos solamente abrir cuarteles de bomberos, tenemos que operar sobre la cultura, y eso es una tarea fundamental. Y no es exagerado, porque bueno, también
Recién ahora podemos hablar del avance del feminismo. O sea, hasta ayer nomás la palabra feminismo era un poco mala palabra. Y todavía, digamos, a las mujeres nos cuesta hablar de feminismo, porque sale la idea de, ustedes son contra los varones. No, a ver, el chaleco de fuerza de los estereotipos nos aprieta tanto a las mujeres como a los varones, ya lo vimos en el PowerPoint. O sea, los varones no lo pasan mejor, primero porque, supongamos, frente a un femicidio terminan en una perpetua. No lo pasan bien cumpliendo todos los mandatos. O sea, los mandatos son tan nocivos para unos como para otros. Por eso el género también es un tema de los varones, porque también es liberador para los varones pensar que se puede hacer una construcción más sana de la masculinidad, y eso es lo que hay que empezar a trabajar con los adolescentes. Yo quiero pasar otra peliculita breve, porque a veces una imagen visual puede más que 1000 palabras. Para después hablar un poquito sobre trata, y después ya le voy a dar a la compañera. Dominio, valentía, son palabras que van diciendo estas piedras. Control, fuerza, iniciativa, carácter, superioridad. Belleza, fragilidad, amabilidad, sensibilidad, compasión, abnegación, obediencia, seducción. Bueno, este videíto habla un poco de la trata, ¿sí? Y ustedes ven que empieza por los estereotipos, por la construcción de masculinidad, por la construcción de feminidad. La trata para explotación sexual, digamos, es un delito que de alguna forma resume todas las violaciones
a los derechos de las mujeres, todas las violencias habidas y por haber, y también alimenta las cifras de femicidio. También cuando una mujer ya no le sirve, ya se enfermó demasiado o ya se le, digamos, no le sirve como la mercadería, como la tratan, digamos, la descartan cual objeto, ¿no? Porque, digamos, si han resumido su vida a la condición de objeto, después la descartan cual objeto, y también, digamos, esto alimenta las cifras del femicidio. En las cifras de la estadística del femicidio tiene una cifra, digamos, sombra, que es las más de 3.000 chicas desaparecidas que hay desde que empezó la democracia, ¿sí? Que no sabemos si están vivas, si están muertas, si están aquí o si están en el extranjero. O sea que también en las muertes de mujeres, y esto es una discusión que siempre se da internamente de mi área, es, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a registrar las desapariciones como posible femicidio, ¿no? Porque un desaparecido no es alguien que no está más y no sabemos más, digamos, es alguien que tiene que estar registrado. Algo, es una persona que dejó de estar en su ámbito habitual. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Eso también es una obligación del Estado. Y nosotros a las desaparecidas por ahora no las tenemos ni siquiera registradas. Y sabemos que el secuestro, que la captación, digamos, a través de un aviso de trabajo de una chica que concurre a un lugar y después la familia deja de saber qué pasó con ella, ¿no es cierto? A veces es el secuestro en la calle, que hay testigos y gente que lo ve, pero mayoritariamente son, digamos, otras formas de captación, pero bueno, no sabemos más nada de esa persona y es una cifra que debe estar registrada por el Estado de alguna forma, y eso es una deuda pendiente porque no lo estamos haciendo. La trata y la prostitución son dos caras de la misma moneda, ¿eh? Hay mujeres que están en situación de prostitución, después pasan a estar un tiempo en situación de trata. La trata implica explotación, la trata no es traslado. El traslado es el tráfico, a veces están unidos el tráfico y la trata, o sea, a veces se trafica. Acá en los años 90 se trajeron 15.000 dominicanas, por ejemplo, traficadas. Se trafica y después se explota, o sea, después se trata. Pero la trata implica explotación. Y en la circunstancia de prostitución, mayoritariamente también hay una explotación que la lleva adelante una tercera persona. O sea, en nuestro país lo único que no está penado, o sea, lo único que no es delito es el libre, y después podemos tomar ese libre, digamos, ver cuántas facetas lo alimenta, el libre ejercicio de la prostitución. O sea, si cualquiera de nosotras se para en una esquina sin ningún intermediario a pactar una situación y cobra un billete, eso no es delito. Pero si ya interviene un tercero, o sea, si hay alguien que entrega a esa mujer y cobra, que es una figura tradicional en nuestro país, el rufián, el cafillo, el cafiolo, el proxeneta, bueno, ha ido pasando por distintas nominaciones, eso ya está prohibido. O sea, en nuestro país, desde el año 1957, que se ratificó una convención del año 1949, que es la Convención contra la Trata y la Explotación de la Prostitución Ajena. Esa convención de 1949, que la ratificamos en el 57, implicó que no puede haber prostíbulos, o sea que es delito poner un prostíbulo, sauna, club nocturno, casa de masaje, no sé, también van cambiando de nombre. O sea, es ilegal tener un prostíbulo, es ilegal la explotación de la prostitución ajena, o sea, es ilegal beneficiarse de explotar el cuerpo de una persona a través de la prostitución. O sea, fíjense, desde el año 1957, hace 60 años que en nuestro país eso es ilegal. En general la gente se sorprende, ¿no? Porque todos sabemos que hay prostíbulos de sur a norte, en las rutas, en las ciudades, en departamentos, en
edificios. En Buenos Aires hay edificios enteros que son prostíbulos. Es más, cuando la Secretaría de Derechos Humanos estaba en el centro, ahora hace unos años que estamos en la ex-ESMA, cuando estaba todo nuestro edificio, tenía pegado al lado un edificio prostíbulo. O sea, fíjense cuántas complicidades, cuánto mirar para otro lado, cuánto beneficiarse económicamente, ¿no?, por parte de todas las áreas del Estado que deberían perseguir este delito, para que exista en nuestro país prostíbulos por todos lados, donde el ejercicio individual de la prostitución corresponde a menos del 5% de las mujeres que están en situación de prostitución, o sea que el 95% restante o es trata o es explotación de la prostitución ajena. Ese delito sigue estando a la orden del día y también crece cotidianamente. Ahora le voy a dar paso a la compañera de la Oficina de Rescate, porque también por presión de las organizaciones de mujeres y por la lucha de las organizaciones de mujeres, y porque se había ratificado la convención, ¿no?, ahora se me está acabando la nafta, del año 2000. El protocolo de Palermo, pero es de la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, que tiene 3 protocolos, uno contra el tráfico de armas, otro contra las drogas y otro contra la trata de personas. Entonces se ratificó esa convención, se ratificó el protocolo contra la trata, para perseguir la trata de personas, y después se implementó la Ley Nacional para perseguir la trata, con algunas dificultades, por lo cual a los 2 años hubo que salir a corregirla, porque una de las dificultades tenía 2 errores fundamentales, la primera ley. Una, que distinguía entre las víctimas menores de 18 años y las mayores de 18 años. Las menores eran víctimas sí o sí. Las mayores tenían que demostrar que no habían prestado su consentimiento para ser consideradas víctimas. Entonces, nuevamente, las organizaciones de mujeres salieron a denunciar que no se iba a poder condenar a ningún proxeneta, porque la situación de vulnerabilidad de estas mujeres y de precariedad en todo iba a hacer que todas dijeran, se sintieran amenazadas y dijeran que habían consentido. Y eso obviamente es lo que empezó a pasar. Entonces hubo que modificar la ley y sacar la figura del consentimiento y también, desarmar esta cuestión de la diferencia de edad. Bueno, yo hasta aquí llegué, te quiero pasar. Espero que haya servido a modo de reflexión. Todos queremos una mejor sociedad para nuestros hijos y nuestras hijas. Todos queremos una mejor construcción de masculinidad y de feminidad para liberar a nuestros hijos de los mandatos y de los oprobios que todo esto que mencionamos, que los mandatos, o sea, ninguno estamos exentos, porque además no hay nada que nos garantice que el día de mañana no tengamos una hija secuestrada o no tengamos una hija víctima de violencia o no tengamos un hijo que piensa que su sexualidad tiene que cumplir determinada performance y empiece a tomar medicación que no es inocua, etcétera, etcétera, o sufran una de estas formas de violencias entre varones tenemos que producir mejores seres para nuestra sociedad futuro y por eso esta reflexión va a que, tratemos de hacerlo y de mejorar por el futuro. Muchas gracias por el respeto y por la escucha. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo soy del Programa Nacional de Rescate, ¿sí? Soy abogada, mi nombre es Débora Alegretti. Y vamos a hablar más o menos hoy, si bien acá Graciela hizo una introducción, vamos a hablar de lo que es el programa en donde trabajo yo, ¿sí? Soy de la regional La Rioja, yo creo que se nota con la tonada. Bueno, ¿a qué se dedica el programa? El programa fue creado en el 2008 con la sanción de la primera ley de trata que recién comentábamos, la 26364, ¿sí? La función de este programa es, como lo dice el nombre, que es bastante largo, es el rescate y el acompañamiento de aquellas víctimas damnificadas del delito de trata, ¿sí?
Este programa está formado por equipos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir que son equipos interdisciplinarios? Está formado generalmente por una psicóloga, trabajadora social y por lo general una abogada, ¿sí? No en todas las regionales tenemos un abogado, pero funcionamos en todo lo que sería el norte del país. Aparte de eso, también tenemos politólogos, médicos y aparte tenemos, como el delito es un delito federal, la policía que nos acompaña es policía federal generalmente y tenemos policías especializados, capacitados para la temática particular. Hay en provincias como en la suya, ¿sí? O en la mía también, que tenemos una área de la policía provincial que lo que se encarga es de división trata, se le suelen llamar normalmente, que como es especializada en el delito, suelen acompañar a los allanamientos. Bueno, estos equipos que están siendo interdisciplinarios, a su vez, formados por el objetivo principal que tenemos es el acompañamiento de la víctima y el determinar a la víctima y poderla separar. ¿Cómo operamos nosotros? Una vez que se hace la noticia, a nosotros nos llega desde el juzgado un oficio. En este oficio nos piden la intervención del programa. El programa, al momento del allanamiento del lugar, lo que hace es mandar a la policía especializada para el cuidado tanto de las profesionales como del resguardo de la víctima, de las presuntas víctimas. Y van acompañadas por una psicóloga generalmente, o varias psicólogas, depende de la cantidad de víctimas que puede llegar a haber, y la trabajadora social. Un momento que se irrumpe en el lugar la fuerza pública, lo que se hace es tratar de dividir, ¿sí?, a quienes son considerados presuntas víctimas de quienes son considerados los explotadores, ¿sí? Una vez que se hace la división de lo que es la víctima y el explotador, automáticamente lo que se hace es tomar contacto inmediato con la víctima y hacer una entrevista personalizada, ¿sí?, para determinar la situación en cada caso en particular. Lo que se forma posteriormente de eso es ver cuál es la necesidad de esa persona, ¿sí? Nosotros contamos en Buenos Aires, ¿sí?, con un refugio, que una vez que se hace el contacto con la víctima, se suele llevar la víctima al refugio, tratar de hacer el contacto con lo que se determinan los puntos focales. En el país, desde el Ministerio de Desarrollo, se firmó un convenio con cada una de las provincias para determinar los diferentes puntos focales, ¿sí? Nosotros, cada provincia firma en un organismo, entonces al momento que tienen contacto con la víctima, lo que se hace es automáticamente contactar con el punto focal de la provincia para poder hacer la derivación de esa persona, ¿sí? Porque las situaciones provinciales es diferente a Buenos Aires. Buenos Aires tiene refugio, las provincias por lo general no tenemos un refugio donde la víctima de trata pueda ir, ¿sí? Entonces lo que se trata de hacer a veces es articular, ¿sí?, con los diferentes hogares o instituciones de violencias de género para que ellos puedan hacer la acogida de la presunta víctima. Vamos a hablar más o menos de qué es lo que se entiende por trata, ¿sí? Nosotros tenemos, recién dijimos que en el 2008, la ley 26364, que es la del 2008, es la ley que crea y penaliza lo que es el delito de trata. Esta ley, luego del fallo de Marita Verón, fue modificada por la 26842, que lo que hace esta ley, como bien dijo Graciela, es sacar varios errores que poseía. Entre ellos era la distinción de mayores y menores y a su vez sacar lo que es del brindar el consentimiento. En esta ley, en la del 2012, nace posteriormente, ¿sí?, de la absolución de varios, ¿sí?, o todos en realidad, de los del caso de Marita Verón. Podemos decir que la trata de personas es un delito puntualmente de la violación de los derechos humanos. Atenta contra tanto la libertad de la persona como la dignidad de la persona. La trata de personas es un proceso que implica, y acá tenemos los diferentes verbos que dice la ley: el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción acogida de personas con fines de explotación, tanto sexual como laboral. Estos diferentes verbos no necesitan darse todos juntos, ¿sí? No necesita que necesariamente probemos que hay
un ofrecimiento, una captación, sino con que uno de estos se den, ya estamos en presencia del delito de trata. Estas víctimas, y es la verdad que hay que resaltar, que no tan solo la trata es la explotación sexual. Uno cuando se imagina una víctima de trata, hace lo que vemos todo, que es una mujer, ¿sí?, atada de pies y manos, ¿sí?, con cadenas, y dice que eso es trata. Y trata también la tenemos que ver desde el punto de vista laboral, ¿sí? Posteriormente, vamos a empezar a hablar de los diferentes medios, vamos a hablar de lo que es la explotación laboral, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la explotación laboral en nuestras provincias, ¿sí?, que por lo general tenemos los que se llaman los trabajadores golondrinas, que son aquellos trabajadores que lo que hacen, ¿sí?, es ir de cosecha en cosecha. No sé qué es lo que se cultiva mayormente acá en Catamarca. ¿Cómo? Olivo, nuez. Bueno, entonces tienen, la nuez es ahora, ¿sí? Y los olivos, arándano es ahora también. Y los olivos empiezan a la altura de lo que es mayormente febrero hasta mayo, junio. Toda en esa época, que es la época grande de la cosecha, nosotros vemos que hay diferentes personas que van migrando de provincia en provincia y que trabajan en condiciones inhumanas, ¿sí? ¿Qué hablo con condiciones inhumanas? En las que no les prometen que, por ejemplo, les doy un caso particular. En Vichigasta, que es una localidad de la provincia, hay mucha migración para el arándano en esta época, ¿sí?, que es a finales de agosto, principios de octubre. ¿Qué les dicen? ¿Qué les disponen? Un colectivo, ¿sí?, en los cuales los llevan hasta Corrientes, los traen después de Corrientes, les prometen la comida gratis, también prometen de que van a poder salir y entrar cuando ellos quieran, les prometen que van a trabajar 3 meses. El arándano, no sé si todos saben, es la fruta esa chiquitita, ¿sí? Y lo que se hace, eso se cosecha por bandeja, y les prometen que la bandeja se la van a pagar a 25, 24 pesos, ¿sí? Que los van a dejar volver, que el pasaje de vuelta está pagado, etcétera, ¿sí? La cuestión es que cuando llegan allá están en una finca en la cual está muy alejado de la zona urbanizada. Por lo general a veces no pueden salir, ¿sí?, porque no tienen cómo trasladarse, ¿sí? Entonces se quedan en ese lugar. Están en condiciones, bueno, en condiciones en las cuales no se respetan, digamos, no tienen baños o tienen un baño para 80 personas mezclados de mujeres y hombres, no tienen cocina, cocinan por lo general a fuego, no les respetan el precio de la bandeja, les terminan pagando la bandeja lo que realmente ellos quieren, ¿sí? Los van rotando de finca en finca, ¿sí? A su vez, aparte de las condiciones en las que se encuentran, por lo general el empleador tiene un kiosquito dentro, ¿sí?, de la misma estancia o finca, en las cuales le vende las mercaderías a precio euro prácticamente, nada que ver con el precio que tienen por lo general. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo esto que hablamos recién del fin de la explotación. Hay una persona que se está enriqueciendo del trabajo de otra. Hay una persona que está explotando a esa persona, ¿sí? Bueno, otro caso que es muy puntualmente, que no se da tanto en las provincias, sino que es mayormente en Buenos Aires, son los talleres clandestinos, ¿sí?, en los cuales trabajan en lugares sumamente hacinados, ¿sí?, trabajan entre 15 y 20 personas, ni hablar de las jornadas de trabajo, son jornadas siempre superior a 12, 18 horas, ¿sí?, al día. Comen, duermen y trabajan en el mismo lugar donde están, ¿sí? En la zona del sur, ¿sí?, lo que es muy normal, las zonas de explotación son los que se llaman las ladrilleras, ¿sí?, que acá en las ladrilleras es donde lo hacen al ladrillo, ¿sí?, y las condiciones son las que trabajan en hornos sumamente a temperaturas que la verdad que no son para exponer la salud de cada trabajador, están en condiciones deplorables, realmente es bastante feo. Y bueno, y pasemos puntualmente a lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual, que acá tenemos los prostíbulos privados, whiskerías, bares, o como bien decía Graciela, que ahora se llaman casa de masajes, ¿sí?, que están en departamentos. Estamos acá puntualmente lo que se ve ya es la explotación del cuerpo de una mujer
niña o adolescente, ¿sí? Y lo que más choca a la vista es aquello que nosotros vemos como que es la persona que lucra con el cuerpo de esa mujer, ¿sí? La persona que no la deja salir porque por lo general ella tiene el documento, aquella persona, ¿sí?, que le dice cuánto va a ser el pase, o que si a veces tiene la modalidad de poder salir del lugar, le retiene el dinero del pase, ¿sí? La golpea, violencia física, ¿sí?, constantemente. Y no tan solo a veces el miedo de la mujer no es la violencia que puede haber física, sino a veces el daño que más les hace es la violencia psicológica que tienen, porque le dicen, mirá que acá vienen policías, o sea, si vos te querés ir, acá tenemos policía, acá viene el juez, ¿sí? Teníamos un caso de una mujer que les decía que ella no quería salir porque ahí iba el juez, ¿sí? Claro, era un hombre aparentemente que le decían el juez, entonces ella era tanto el miedo, ¿sí?, que no quería manifestar, no quería hacer. Bueno, seguimos. Acá lo que también habló Graciela es lo que se llama cómo se hace la captación, ¿sí? ¿Cómo se hace el ofrecimiento? El ofrecimiento generalmente es cuando, por ejemplo, que es muy común en el interior, tienen muchos hijos, ¿sí? Una persona le dice, mira, tenés tu hija que tiene 15 años, yo necesito una chica que limpie en mi casa y que me cuide los niños. Entonces esa madre le dice, mira, te ofrezco mi hija, ¿sí?, mi hija más grande de 13 años, vos llévala, dale comida, ¿sí?, mantenémela, hacela estudiar en la capital, ¿sí? Y cuando llegan al lugar lo que hacen es que la llevan a un lugar donde es un prostíbulo, ¿sí? Luego tenemos también, por ejemplo, estos tipos de avisos, que en realidad nosotros siempre decimos que la trata de personas es esa mítica traffic blanca que pasó, llevó y se llevó una chica. Y en realidad los mayores índices de trata de personas los tenemos productos de este tipo de avisos, ¿sí? Por ejemplo, señorita para video de bar zona 11 gane 10.000 pesos al mes diario, pagos diarios, ¿sí? Esas ofertas que son, la verdad, de modelos, ¿sí?, que las invitan a ser modelos, en las que le dicen, mira, te vamos a pagar 10.000 pesos, tenés posibilidad de ir al exterior, te vamos a enseñar, vas a trabajar para tal y tal marca, te vamos a ayudar en tal cosa, ¿sí? Y cuando llegan, les dicen, bueno, sacate la ropa, ponete la mini y eso, y empieza a hacer pases, ¿sí? Luego tenemos, bueno, que estas son las modalidades profundas. Nosotros tenemos desde la oficina lo que se llama la parte de la oficina de monitoreo. ¿Qué hace la oficina de monitoreo? Trata de captar este tipo de anuncios, ¿sí?, y hacer las denuncias, ¿sí? No sé si ustedes, en mi provincia no se da mucho, pero en Buenos Aires ustedes van a ver pegados a la puerta del subte, en los tachos de basura, un montón de papelitos de colores, por lo general, que dice, paraguayita, llama al tanto, tal cosa, llama al otro, masajista, tus sueños, etc. Entonces, ese tipo de anuncios son los que desde la oficina de monitoreo tratan de denunciar. Vamos a hablar, bueno, acá tienen unas estadísticas, ¿sí? Y vamos a hablar de lo más importante que es desde el programa, que es la línea 145, ¿sí? La línea 145 hay que decir que es una línea gratuita, ¿sí? Es una línea de alcance nacional, ¿sí? Es una línea anónima, ¿estamos? Que aquella persona que esté padeciendo, sufriendo, que tenga el conocimiento, que tenga la sospecha, ¿sí?, de que se está perpetrando un delito de trata, lo que puede hacer es denunciar a esa línea, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es una línea anónima, gratuita, ¿sí?, de alcance nacional y que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. En esa línea es atendida por lo general por personal capacitado, son casi todas psicólogas o estudiantes avanzados de la carrera en psicólogas, formadas tanto en lo que es la temática de género, ¿sí?, como en la temática de trata de personas, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen lo que les decía recién, esto es muy importante, se puede llamar desde cualquier teléfono fijo o teléfono móvil, ¿sí? También decimos que cómo funciona, que es dentro de las áreas del Ministerio de Justicia.
También podemos así decir, bueno, que esto es muy importante. La denuncia, ¿sí? Una vez que se llama al 145, esta línea, ¿sí? Lo que hace es hacer la grabación automática de la denuncia, ¿sí? Mientras se está hablando, se está grabando la conversación. Esa denuncia luego se formaliza, ¿sí? Y se lleva al área donde corresponda, ¿sí? Estos se archivan tienen un duplicado durante 10 años. ¿Cómo es el circuito cuando se produce la llamada? Hace una llamada entrante y la operadora determina si del llamado de la denuncia constituye un delito de trata, se trata de otro delito, por lo general a veces puede ser violencia familiar, o es un llamado en broma porque pasa mucho, ¿sí? Si es otro delito, lo que hace la operadora es tratar de derivarlo, ¿sí? Al organismo que debería de ir, ¿sí? O tratar de asesorar a la persona a cuál organismo debería de llamar. Si es una llamada en broma, automáticamente se hace la finalización de la llamada. Si es un problema caso, se confusiona el formulario de denuncia y se hace la derivación. Esto tiene a su vez un control de un equipo de supervisión. Ese control del equipo de supervisión son por lo general abogados. Si el caso se está perpetrando ya, o sea, si es algo que llamó una chica que está para hacer un allanamiento, se avisa a la fuerza de seguridad del lugar y es un caso de emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sucediendo el hecho en este momento. Si no, se puede avisar al Ministerio Público, a Fiscalía, para hacer las investigaciones preliminares para determinar la veracidad del caso. Si no, también se hace al Poder Judicial, que se hace el sorteo de juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de Buenos Aires, pero en el caso de las provincias como la mía, ¿sí? Una vez que sea noticia, ¿sí? Automáticamente hacen la formalización puntual de la denuncia. Luego también puede ser como esto de los avisos que les decía yo, que es a la oficina de monitoreo, y si no, el equipo jurídico se encarga de judicializar, ¿sí? Las determinadas denuncias. Bueno, vamos así, lo hice. Bueno, esto le quiero decir, si ustedes quieren, pasen una hoja entre ustedes poniendo su mail y yo les mando el Power, el extenso, ¿sí? Porque lo hice, la traté de suprimir lo más que pude, ¿sí? Para poder ayudar, ¿sí? Les hago el Power, la ley y bueno, porque ahora hay un proyecto en la Cámara de Senadores que lo que tratan de hacer es que el delito de trata, ¿sí? Sea un delito, ¿sí? De lesa humanidad, ¿sí? Está el proyecto ahora hace poco.